Buenas noches oficialmente a todos. Estamos entrando en el tramo final de estas clases porque la segunda evaluación parcial la tomamos el sábado 13, es decir, el otro sábado a las 17 horas. Y el formato de la evaluación es idéntico al del primero, es decir, 15 preguntas de múltiple choice, cada una de las cuales tiene 6 opciones, pero una sola es verdadera. Y ustedes lo que tienen que hacer es marcar la verdadera. Son 15. Para aprobar el parcial, ustedes tienen que tener 8 correctas. Es decir, es el mínimo, 8. 8 significa aprobado. 7 significa no aprobado. De 8 para arriba, aprobado. De 7 para abajo, no aprobado. Y eso después se junta con el resultado del primer parcial. De manera tal que cuando se tome el sábado 13 a las 17 horas, va a haber personas que tengan 2 aprobados, que aprobaron los 2. Esas personas pasan directamente al final. Los que tienen solo un aprobado tienen que recuperar, tienen que hacer el recuperatorio del parcial que les fue mal. Algunos tendrán que hacer el recuperatorio del primero y otros tendrán que hacer el recuperatorio del segundo, del que les haya ido mal. Obviamente no tiene sentido que recuperen el que les fue bien, no tiene valor, porque ya les fue bien. Entonces, el que tiene que recuperar es el que les fue mal, porque para poder dar final, tienen que tener los 2 aprobados. Es decir, que si no lo aprobaron en el momento del parcial, lo tienen que aprobar en el momento del recuperatorio. Y los que dan final son los que tienen 2 aprobados. Entonces, el final es el 15 de diciembre, como yo ya les anuncié, de acuerdo a la comunicación que me dieron las autoridades oficiales del ciclo básico. La hora todavía no me la informaron y el lugar donde se va a tomar tampoco me lo informaron con precisión. Todas estas cosas, a medida que yo vaya recibiendo esa información, acuérdense que va a ser presencial el final. A medida que yo vaya recibiendo información, se las transmitiré a ustedes. Pero ustedes tienen otra vía para requerir información. Es a través del departamento de alumnos. Esto es para ustedes muy importante, porque es un mecanismo que vale para todas las materias. Ustedes tienen que estar informados de la presencialidad, de los finales y de la fecha de cada materia. Así que el departamento de alumnos les tiene que informar sobre eso. Ustedes tienen que dirigirse al departamento de alumnos. Este examen presencial va a contemplar excepciones de personas que por razones de salud, por ser inmunosuprimidos o por otras causales médicas, no puedan presentarse a dar el final. Entonces van a tener que hacer trámites para arreglar esa excepción. Esos trámites no lo tienen que hacer conmigo, porque yo no soy el encargado de la parte administrativa ni de dar las excepciones de los que van a dar final presencial y los que no lo van a dar. Y entonces los que no lo van a dar presencial por motivos médicos tienen que preguntar al departamento de alumnos qué trámites hay que hacer, si les aceptan la excepción, cuándo se les va a tomar. Todas esas cosas están más allá de mi posibilidad. Yo no organizo nada de eso. Lo único que nosotros, los docentes, organizamos son dar las clases y tomar los exámenes. Ni siquiera elegimos la fecha del final. Eso de que sea el 15, de que sea presencial y de que sea una hora que todavía no sabemos, ninguna de esas cosas las decidimos los docentes, sino que las decide el CBC. Entonces, los que por razones de salud no puedan darlo presencial, tienen que dirigirse al departamento de alumnos y tramitar ahí la excepción. Y lo mismo pasa a aquellos que estén cursando a distancia, es decir, los que cursaron la materia de manera virtual, a distancia, que no están en Buenos Aires y
que no pueden presentarse al final presencial del 15 de diciembre, entonces también tienen que ir al departamento de alumnos a ver cómo se tramita la posibilidad de dar final en otra fecha o en otras condiciones. Así que no les puedo informar más que eso al respecto. Lo que tenemos firme es que el 13 de noviembre, sábado a las 17 horas, tomamos el segundo parcial. Ahí sí sabemos la hora, es a las 17 horas. Y sabemos que dura 1 hora, como duró el primero. Es decir, todo eso lo tenemos claro. Unos días después, ya le vamos a dar la fecha, por anticipación, se va a tomar los recuperatorios para que se pueda cerrar las actas diciendo quiénes van a final y quiénes no. Alguien que tiene un solo aprobado y está ausente en otro parcial no puede ir a final. Alguien que tiene un aprobado y el otro no está aprobado tiene que recuperar el que le fue mal. Si no se presenta en el recuperatorio, entonces ya le queda ausente, entonces tampoco va a poder ir a final. Solo van a poder ir a final los que tengan 2 aprobados. Los temas que entran para este segundo parcial son las unidades 6, 7, 8 y 9. En cantidad parecen menos, porque para la primera evaluación teníamos 5, acá tenemos solo 4. Pero en complejidad y en extensión, estas unidades son más complejas y un poco más extensas. De manera tal que más o menos está parejo entre las 5 del primer parcial y las 4 del segundo. Además de que, como yo les dije en las clases anteriores, varios temas del segundo parcial se relacionan con temas del primer parcial, de manera tal que no les vendría mal repasar, por lo menos con una lectura, para recordar esas unidades, porque están relacionadas. Supónganse, la unidad de paradigmas y revoluciones científicas de Kuhn está relacionado con el tema de la revolución copernicana del primer parcial, porque ahí todo lo que dice Kuhn sobre la ciencia, los paradigmas, las anomalías, la crisis, etcétera, ustedes lo pueden encontrar ejemplificado con la revolución copernicana. Ejemplos de esos paradigmas y de esas revoluciones. Cuando quieren estudiar los métodos, ustedes tienen que saber bien qué significa que un razonamiento es válido, qué significa que no es válido, porque eso tiene importancia para poder evaluar los métodos. Es decir, hasta qué punto los métodos garantizan un resultado seguro. Entonces, para eso hay que no solamente saber los pasos de cada método, sino saber si esos pasos son suficientemente sólidos para garantizar su resultado. Entonces, para eso tienen que saber cosas de lógica. Tienen que saber cuándo un razonamiento es válido, cuándo un razonamiento es inválido. Cuando nosotros vimos en las últimas clases el problema de la epistemología de las ciencias sociales, nosotros tenemos antecedentes en las unidades del primer parcial, porque en la unidad 4 presentamos la epistemología positivista, a la que también llamamos cientificista, que tenía un modelo de ciencias sociales, que según Comte se basaba en la física, por eso es que él la llamó física social. Y nosotros en estas últimas clases dijimos que esta propuesta era reduccionista, una palabra que les pido que tengan en cuenta. No voy a desarrollarla ahora porque ya le dedicamos 3 clases a ese tema. La visión epistemológica de las ciencias sociales que tiene el positivismo y el cientificismo es reduccionista, porque remite a las ciencias naturales, toma como modelo a las ciencias naturales. Entonces ahí se arma una interesante discusión todavía no terminada, que es la discusión de si es lícito que las ciencias sociales funcionen de la misma manera que las ciencias naturales. Nosotros vimos motivos por los cuales el objeto de estudio de las ciencias sociales, es decir, los seres humanos, las sociedades, las culturas, son distintos a los fenómenos naturales. Los fenómenos naturales tienen su propia
legalidad, podríamos decir, su propio funcionamiento. Los científicos de la física, de la química, de la biología, que son ciencias naturales, tratan de buscar las leyes naturales que se supone que son universales, es decir, que sirven para explicar no un caso, sino todos los casos del mismo tipo. Es decir, cuando el principio de inercia habla del movimiento de los cuerpos, no habla del movimiento de un solo cuerpo, sino que trata de explicar cómo es el movimiento de todos los cuerpos. Entonces, a eso se lo llama leyes universales. En las ciencias naturales se pueden hacer experimentos, se pueden preparar, se pueden manejar las condiciones, las variables de los experimentos. Bueno, estos son los modelos que se aplican a las ciencias naturales. Modelos que tienen problemas, que nosotros estuvimos viendo, que incluso en las ciencias naturales presentan problemas. Nosotros al que más le dedicamos en esta materia es a la astronomía con la revolución copernicana, y también hablamos un poco de física. Son dos ciencias naturales, pero lo que nosotros vimos es que había un problema, que si uno quería explicar solamente ese cambio científico por la historia interna, no era suficiente. Entonces, había que tener en cuenta también la historia externa, es decir, el contexto social, económico e histórico en el que se desarrolla una ciencia, un cambio científico, una revolución. Es decir, no depende solamente de lo que hagan los miembros de la comunidad científica, sino que los miembros de la comunidad científica son parte de una sociedad, y entonces la ciencia que ellos producen dependen también de las relaciones de poder de esa sociedad. Entonces ahí es muy importante la noción de historia interna e historia externa de la ciencia, cosa que venimos estudiando desde el principio del cuatrimestre, desde las primeras unidades. Resulta que la posición cientificista no tiene en cuenta a la historia externa, sino solamente a la historia interna. Pero hay una posición que critica el cientificismo, que se llama epistemología crítica o epistemología alternativa o epistemología ampliada a lo histórico social, que justamente dice que los cambios de la ciencia no se pueden explicar solamente con la historia interna. Entonces, la epistemología ampliada no es que niegue la historia interna. La historia interna de la ciencia tiene mucha importancia, pero la epistemología ampliada dice, con eso solo no se puede entender cómo funciona la ciencia, qué es la ciencia. Hay que tener en cuenta que la ciencia sucede en un contexto mayor, que es el contexto histórico-social. Entonces, cuando hay un cambio en la ciencia, o cuando no hay un cambio, no hay que mirar solamente a las investigaciones de la comunidad científica. Hay que mirar a la sociedad, hay que mirar si esa sociedad apoya la ciencia o si la quiere frenar a la ciencia. ¿Y de qué manera la apoya? Por ejemplo, si la apoya invirtiendo capitales. Y si esa inversión de capitales no implica algún interés económico y no solamente el saber por el saber mismo. ¿Y qué relaciones sociales y conflictos políticos hay que expliquen que a veces la sociedad frena el desarrollo científico y en otras ocasiones lo demanda acelerarlo? Entonces, eso es historia externa de la ciencia. Y eso es la propuesta de la epistemología ampliada a lo histórico-social. No solo prestarle atención a la historia interna, sino a la historia externa. Esta recomendación vale también para las ciencias naturales. No es que las ciencias naturales están más allá y no se ven afectadas por las relaciones de poder. La revolución copernicana que nosotros estudiamos se refería a una ciencia natural, la astronomía, y sin embargo estaba sometida a las presiones sociales de la Iglesia, a la Inquisición, a la escolástica, a la sociedad de aquella época, a los cambios que se fueron dando en esa sociedad, a un nuevo tipo de sociedad y un nuevo tipo de científicos representados por personas como Galileo y como Newton, que al final terminan inclinando la balanza, pero no son ellos, sino que ellos ayudan a que la balanza se incline, pero es la sociedad la que en definitiva dice, bueno, vamos a adoptar este nuevo paradigma.
Si esto es un problema de las ciencias naturales, imagínense cuánto más lo será de las ciencias sociales, porque ahí lo que se estudia no son las leyes naturales. En las ciencias sociales se estudian los fenómenos humanos, los fenómenos culturales, los fenómenos sociales, es decir, aquellos fenómenos en los que tiene participación la humanidad, los seres humanos, en la que los seres humanos pueden tomar decisiones, pueden cambiar el rumbo de la historia, pueden comportarse de una manera o de otra. Entonces, el objeto de estudio de las ciencias sociales tiene ciertas características que en la naturaleza pura no se encuentran. Nosotros los estuvimos viendo en las clases anteriores, estas características propias del ser humano. El ser humano no vive simplemente en un mundo natural, sino que vive en un mundo simbólico. Por lo tanto, lo que él percibe a su alrededor no son solamente hechos naturales y visibles. Percibe símbolos que tiene que interpretar. Para interpretarlos tiene que conocer el código. Entonces ahí hay todo un problema que no es solo de observación de hechos, sino que es de interpretación de símbolos y de conocimiento de esos símbolos, de ese código. Entonces, el investigador, igual que el investigado, son seres humanos y por lo tanto viven en un mismo mundo de símbolos. Entonces, no hay distancia que permita al investigador ser neutral, tener una neutralidad valorativa, porque pertenece al mismo mundo que los seres humanos que él está estudiando. Un sociólogo, un psicólogo, un antropólogo, son seres humanos que estudian a seres humanos. Entonces, tienen las mismas características, la de vivir en un mundo simbólico, cuyos símbolos hay que interpretar. Además de eso, están los condicionamientos históricos. Es decir, que no es lo mismo haber nacido en una época que haber nacido en otra época, ser de una generación que ser de otra. En una misma época conviven personas de distintas generaciones que no coinciden en sus mundos simbólicos. Alguien que ya tiene 80 años, digamos, le cuesta mucho trabajo acceder al mundo informático que está lleno de símbolos. Es decir, necesitan que un hijo o un nieto les ayude a hacer las operaciones que tiene que hacer por el celular o por la computadora, porque es una persona mayor que se vivió a lo largo de la mayor parte de su vida en un mundo donde los símbolos eran otros, eran los símbolos donde no existía la tecnología digital, no existía la computación, no existían las redes sociales. Entonces estaba acostumbrado a moverse con objetos analógicos, con papeles que presentaban en un banco o, o cobrar, supónganse, su jubilación yendo al banco y no con una tarjeta Panelco para extraer dinero del cajero automático o hacer operaciones sin necesidad de pasar por la ventanilla del banco o inscribirse en determinado lugar del ANSES o de donde sea, o por ejemplo ustedes, inscribirse para rendir materias. Bueno, alguien que se crió en un mundo donde la computación y las redes sociales no tenían existencia o no tenían el peso que tienen hoy, directamente no puede o si no le cuesta mucho moverse con esos símbolos. Por lo tanto, los condicionamientos sociales e históricos no es solamente referido a una época, supónganse que todas las personas del siglo XX o todas las personas del siglo XXI tienen los mismos condicionamientos. Personas que viven ahora en el mundo y que son de distintas generaciones no comparten ciertos universos simbólicos. Esto no quiere decir que el más joven es mejor porque entiende de computadoras, porque a lo mejor el más viejo es mejor en otro sentido, digamos, se maneja mejor con el mundo de los libros. Y el joven que está acostumbrado a manejar la computadora o el celular, rara vez toca un libro y la experiencia de leer un libro no es la misma experiencia que la de participar en un chat. Entonces, esto no implica ninguna valoración, ni mejor ni peor, sino distinto. Entonces, distintas generaciones en una misma época tienen distintos condicionamientos sociales.
Y como contrapartida de los condicionamientos sociales está el problema de la libertad. De que por más que vivamos en una época que nos condiciona, que nos presiona para ir en determinada dirección, para hacer las cosas de determinada manera, para imitar a los otros, a los que son de nuestra misma generación, para tener las mismas costumbres, porque si nuestros amigos tienen cuenta de Instagram y nosotros no queremos quedar afuera, tenemos que también tener cuenta de Instagram, pero después hay un margen que es individual, que es el de la libertad. La libertad es un problema filosófico, ninguna ciencia lo puede resolver, porque es la pregunta de si un ser humano puede elegir qué hace. Fíjense, nosotros no podemos decir que el planeta Tierra puede elegir qué hace. Puede elegir si se mueve alrededor del Sol o si se va a moverse alrededor de otra estrella, o de quedarse sin moverse. Eso en el campo de la naturaleza no existe libertad, sino que están sometidos a leyes que se repiten de manera regular y constante. La característica de las leyes naturales es esa repetición regular y constante, que está bien graficada por el hecho de que, por ejemplo, la Tierra da siempre una vuelta alrededor del Sol cada año, pasando por los mismos puntos por lo que pasó el año anterior. Entonces, eso responde a una ley de la astronomía. Eso lo estudia la astronomía, porque la Tierra no es libre. Pero los seres humanos están condicionados por la sociedad, por la clase social a la que pertenecen, por la época, por la familia, por el país al que pertenecen. Todos esos son condicionamientos por su capacidad adquisitiva, por si se pueden comprar o no se pueden comprar las cosas que necesitan, etc. Pero además, el ser humano tiene otro recurso, que es su propia libertad. Y la libertad lo que permite es decirle no a lo que a veces propone el mundo. Porque al ser humano el mundo siempre le propone algo, comportarse de una cierta manera, seguir por cierta ruta, por cierta vía, hacer las cosas de una cierta forma. Entonces uno ve a muchos semejantes que respetan ese camino, esa manera de hacer las cosas, ese método, esas decisiones. Pero como somos libres, resulta que cualquiera en algún momento de su vida puede decir, no, yo no quiero hacer esto, yo quiero hacerlo de otra manera. La libertad es lo que explica, por ejemplo, que Galileo, a pesar de haber recibido una educación escolástica, en determinado momento de su vida le dice no a la escolástica. Dice, yo voy a desarrollar mi propio pensamiento científico, que no es el escolástico, porque me parece que el escolástico está equivocado. Si no hubiera tenido Galileo esa libertad, no existiría Galileo, es decir, no estaríamos hablando de él, sería uno más que se habría adaptado a lo que todos hacían en esa época. O si no, lo podemos ver en Sócrates también. La libertad de Sócrates para que cuando escucha el dictamen del oráculo de Delfos, no dice simplemente, qué suerte, el dios Apolo dice que yo soy el más sabio, entonces debo ser el que sabe más, sino que él opta por otro camino, que es el de averiguar qué quiso decirle el oráculo al decir que él era el más sabio. Y eso lo llevó a dialogar con sus conciudadanos. Y esa práctica de diálogo tuvo muchos pormenores que nosotros estuvimos estudiando, pero que condujeron al proceso a Sócrates y a la condena. Entonces a Sócrates lo declararon culpable, Atenas no aceptaba la manera de actuar de Sócrates. Acá vemos una diferencia. Según el oráculo, dios Apolo había dicho que Sócrates era el más sabio, pero según la ciudad de Atenas, no pensaba eso, pensaba que Sócrates en realidad era una especie de farsante que quería engañar a los jóvenes y que quería introducir otros dioses que no eran los propios de la ciudad. Entonces le hicieron un proceso y como el tribunal estaba integrado por personas que eran enemigas de Sócrates, lo condenaron. En ese momento, en Atenas, la condena a muerte tenía una opción que era el destierro. Es decir, una persona, si se declaraba culpable,
si la declaraban culpable, podía ser sometido a la condena a muerte, es decir, aceptar la copa de cicuta que le daban a beber para que se muriera, o podía optar por el destierro, es decir, lo echaban de la ciudad y no tenía que volver nunca más en su vida. Y ahí vemos la libertad de Sócrates. Eligió no escaparse, no ir al destierro y aceptar la condena, aun cuando él seguía diciendo que la condena estaba equivocada. Pero él decía, como yo soy de la ciudad de Atenas, si la ciudad de Atenas me condena a muerte, yo tengo que respetar la decisión de Atenas, aunque estén equivocados. Les digo que están equivocados y ellos se hacen responsables de que yo muera. Porque yo quiero dejar un ejemplo con mi vida, no es simplemente de si me salvo o no me salvo, sino de dejar un ejemplo. Yo dije una cosa que la sigo sosteniendo, por más que me condenen, y yo no me voy a desdecir, ni voy a ir al destierro, porque yo, Sócrates, en el destierro, fuera de Atenas, no soy nadie. Porque en ese momento, en Atenas, impera una concepción de que el ser humano es un ser político, y ser político quiere decir vivir en la polis. O sea, el destierro, es decir, el irse de la ciudad, es parecido a la muerte. Uno pierde su identidad. Así lo pensaba Sócrates. Si a mí me destierran de Atenas, entonces yo ya no soy Sócrates. O sea, yo soy solo Sócrates en Atenas. Esto es una decisión libre que él toma. Él podría haberse escapado porque sus amigos se lo permitían. Podría haber elegido el destierro porque el mismo tribunal le había dado a elegir. Pero él dijo, no, ustedes me condenan, entonces yo acepto la condena, pero no porque tengan razón, están equivocados, pero yo acepto la autoridad aún equivocada de Atenas. Eso es un acto libre, el de Sócrates. Es decir, otra persona podría haber hecho otra cosa, escaparse, o hacer como Galileo y mentir y decir, no, tienen razón ustedes, yo estoy equivocado, hice estas cosas mal y ustedes tienen razón. Y quizá conseguía aliviar la pena si actuaba de esa manera. Pero él libremente decidió este camino que yo les estoy diciendo. Esto significa que dos personas, tres personas, ante el mismo problema, reaccionan de distinta manera porque los seres humanos son libres. Es decir, eligen. Es decir, buscan un proyecto y eligen si quieren seguir. Es decir, ustedes eligieron estudiar en la Universidad de Buenos Aires. Eso es un acto libre. Una vez que ustedes eligieron estudiar en la Ciudad de Buenos Aires, tienen que someterse a las reglas de la institución, es decir, tienen que cursar esta materia y tienen que aprobarla. Pero ¿dónde está el acto libre? El acto libre está en que ustedes quisieron por propia voluntad entrar a la Universidad de Buenos Aires. A partir de ese momento, esa libertad les dice que ustedes tienen que someterse a las reglas para seguir formando parte de la institución. Entonces alguien me puede decir, bueno, pero si yo tengo que rendir el parcial el 13 o tengo que rendir el final el 15, entonces eso no es un acto libre. Y yo les digo, sí, es un acto libre, porque en tanto y en cuanto ustedes quieran seguir formando parte de la Universidad de Buenos Aires, así funciona la Universidad de Buenos Aires. Pero ustedes siempre tienen la alternativa de decir, no me gustan las reglas de la Universidad de Buenos Aires, entonces me voy. Eso lo pueden hacer en cualquier momento. O sea, no están atados forzosamente a seguir estudiando en la Universidad de Buenos Aires. La Universidad de Buenos Aires no los fue a buscar a su casa para obligarlos a cursar una carrera. Entonces, la libertad de ustedes consiste en ingresar a la Universidad de Buenos Aires, lo que implica tener que aceptar sus reglas. Ustedes en cualquier momento pueden decidir dejar de pertenecer a la Universidad de Buenos Aires. Es decir, la libertad la tienen en todo momento. Entonces, cuando un ser es libre, no se puede predecir por anticipado lo que va a hacer, porque en cualquier momento puede decidir otra cosa. Nosotros eso lo conocemos por las relaciones personales. Es decir, las personas se hacen amigos o forman parejas y deciden comprometerse a formar esa amistad o esa pareja. Pero la misma libertad del ser humano hace que la amistad o la pareja duran hasta que una de las personas ya elige no seguir formando parte de la pareja. Y por más que la otra persona haga todo lo posible para que eso siga,
no hay manera de evitar que el otro o la otra use su libertad para decir no quiero seguir. Entonces, esos son los efectos de la libertad. La libertad no permite afirmar que los seres humanos seamos felices, porque a veces nos puede llevar a momentos de tensión, de conflicto y de tristeza o de lucha. Supónganse, a Sócrates lo lleva a aceptar la condena a muerte. A Galileo lo lleva a retractarse. A ustedes la libertad los lleva o a aceptar las reglas de la Universidad de Buenos Aires y someterse a las fechas de los exámenes para aprobar las materias y el plan de estudios de la carrera que tienen que cursar tales y tales materias. Puede ser que a ustedes no les guste, pero ese es el precio de la libertad que ustedes tienen para estudiar, para haber decidido estudiar en la Universidad de Buenos Aires. Si a ustedes no les gusta, tienen la libertad de dejar de estudiar. Y ustedes van a decir, pero no quiero dejar de estudiar. Y bueno, entonces la libertad es así, uno tiene que elegir a ver qué quiere. Si quiere seguir estudiando, tiene que estudiar según las normas que impone la universidad. Y si libremente no quiere seguir estudiando, entonces pierde la oportunidad de estudiar en la universidad. Uno tiene que elegir alguna de esas cosas. Entonces uno es libre. Si uno es libre, no se puede predecir. O sea, yo no puedo asegurar que todos ustedes se van a presentar a dar el segundo parcial. Quizás alguno en último momento decide abandonar la materia, o quizás ya algunos decidieron antes abandonarla. O sea, yo sigo dando clases, pero yo no puedo obligarlos a que sigan cursando la materia. Porque por un acto libre alguien puede haber abandonado esta materia o directamente abandonado el CBC. Entonces, en base a eso, las conductas humanas son difícilmente predecibles. Fíjense, vivimos en un mundo manejado por encuestas. Entonces se dice, bueno, la encuesta para votar los candidatos de las próximas elecciones dice que gana el candidato X y que en segundo lugar está el candidato Y y que en tercer lugar está el candidato Z. Bueno, la encuesta supone que la persona que respondió va a mantener lo que dijo el día que vaya a votar. Pero supónganse, miren qué interesante esto, cuando se le pregunta a una persona por quién va a votar, la encuesta supone que la persona va a decir la verdad. Pero eso es un acto libre, es decir, la persona que responde a una encuesta puede a propósito mentir, porque quizá ni se molesta en ir a votar y dice que va a votar al candidato A. Entonces, por eso es que las encuestas fallan. Las encuestas dicen, ganó a las 6 de la tarde cuando termina la elección, dicen, ganó fulano, y resulta que unas horas después no ganó fulano. Por eso las encuestas fallan, porque entre otras cosas, las personas tienen la libertad de no decir la verdad. No hay una ley que diga que uno está obligado a decir la verdad cuando responde una encuesta. Y que va a mantener su palabra 10 días antes de lo que va a votar 10 días después. Porque incluso esa persona en 10 días puede cambiar de pensamiento, porque es libre para cambiar de pensamiento. Y puede decir, a mí me gustaba votar a X, pero hizo tal cosa y no me gusta, entonces no lo voy a votar. Voy a votar a Y. Entonces cambia. Eso es una decisión libre. ¿No? El momento en que una persona está en el cuarto, lo que se llama el cuarto oscuro, que no es un cuarto oscuro, y pone elige la boleta que va a votar, es una decisión libre, se supone. Porque por más que esté acertado o equivocado, ahí la persona elige. Entre muchas boletas elige una. Entonces, la libertad nos indica que el ser humano no es predecible, no se puede predecir lo que van a, o mejor dicho, sí se puede predecir, pero las predicciones fallan. O sea, yo puedo decir, bueno, ahora fulano va a reaccionar de tal manera y fulano me puede sorprender y reaccionar de otra manera, distinta a como lo hizo hasta ahora. Si yo tengo un amigo que hasta ahora nos manejábamos de una cierta manera y yo pienso que por eso nos vamos a seguir manejando de la misma manera, mi amigo un día puede decidir no
comportarse como hasta ahora. Y a mí me sorprende, porque yo digo, pero vos hasta ahora siempre dijiste esto, pero la libertad hace que él me pueda decir, bueno, hasta ahora lo dije, pero ahora ya no quiero. Lo mismo pasa con las parejas. Muchas veces las parejas dicen, bueno, pero si siempre nosotros dijimos que íbamos a hacer tal cosa. Y uno de los dos dice, bueno, hasta ahora dijimos eso, pero ahora ya yo ya no quiero. Eso es la libertad. Por lo tanto, esto en el mundo natural no sucede. Es decir, el planeta Tierra no cambia de idea para cambiar su órbita, para ir para otro lado, o para ir más lento, o para ir más rápido. Una persona sí puede tomar la decisión de ir más lento, de ir más rápido o de ir para otro lado. Entonces, estas son las diferencias entre los hechos naturales y las personas, los seres humanos. Por lo tanto, cuando se trata de estudiar cómo funcionan los seres humanos, no se puede estudiar de la misma manera a cómo funcionan los hechos naturales. Por lo tanto, frente a la postura reduccionista que marca un naturalismo de la humanidad, como si el ser humano fuera un ser natural, como si una persona se comportara como el planeta Tierra que siempre da la misma vuelta y no pudiera elegir dejar de hacer lo que está haciendo, entonces hace surgir la necesidad de que haya unas epistemologías que no están de acuerdo con ese reduccionismo y que dicen, no, las maneras de investigar los fenómenos humanos y sociales no puede ser el de la física o el de la astronomía o el de la química o el de la biología. Porque el ser humano tiene condicionamientos sociales, porque el ser humano vive en un mundo simbólico y porque el ser humano es libre. Y además porque tiene una conducta invencional. Es decir, un ser humano es alguien que se propone determinados proyectos. Por ejemplo, ustedes estudiar una carrera. Entonces están actuando no solamente en base a una respuesta de algo que está pasando en este momento alrededor de ustedes, sino de un proyecto que ustedes se fijaron para dentro de 5 años, que es recibirse de alguna profesión. Entonces están haciendo cosas que no son según un esquema estímulo-respuesta, como los animales. Los animales reciben un estímulo y responden inmediatamente. En cambio, el ser humano se propone una intención que es para dentro de 5 años y actúa ahora pensando en lo que va a pasar dentro de 5 años. Entonces, todas estas son diferencias de los seres humanos. Por lo tanto, nosotros vimos 2 paradigmas más en las ciencias sociales. El paradigma comprensivista o hermenéutico, que pone el acento en el problema de la comprensión del mundo simbólico, de empatizar, es decir, ponerse en el lugar de la otra persona a la que se está estudiando, para tratar de entender cómo piensa, empatizar para entender cómo piensa, y para eso es muy importante el fenómeno de pertenencia del investigador, es decir, el sociólogo, el cientista social, el psicólogo, el politólogo, el antropólogo, el economista, ciencias sociales, viven en el mismo mundo que los fenómenos que ellos estudian. Entonces, un economista no es solamente alguien que estudia economía, es alguien que forma parte de la economía. Es decir, es alguien que tiene un empleo, es alguien al que le pagan por ser economista y alguien le paga para ser economista y entonces eso que le pagan influye en lo que dice. Es decir, hay una relación de pertenencia del investigador, el cientista social que investiga los fenómenos sociales, pertenece al mismo tipo de fenómenos que él estudia. Pertenece a la sociedad, a la comunidad, a la organización social a la que él estudia. Por lo tanto, no es posible una neutralidad valorativa del investigador. El investigador no puede ser neutral en la valoración de los hechos sociales, porque él forma parte de esos hechos sociales y tiene intereses propios en esos hechos sociales. Entonces no puede ser neutral. O sea que si se hacen unas ciencias sociales, tienen que tener en cuenta estos factores, que el ser humano es libre, que el ser humano pertenece al mundo social que está tratando de comprender y que no puede ser
neutral, es decir, que pertenece a ese mundo, está inmerso dentro de ese fenómeno que él estudia. Por lo tanto, tiene una posición él propia que va a afectar su investigación. Entonces, no puede permanecer neutral. Esa es la versión comprensivista de las ciencias sociales, que pone el acento en tratar de lograr la empatía para comprender cómo interpreta el otro los signos. Es un problema no de observación, sino de interpretación de signos. Lo que pasa es que después aparece otra posición que no le da la razón ni al naturalismo de Comte, ni al comprensivismo de Dilthey, y es el materialismo dialéctico de Marx, que dice, primero, el ser humano no es un ser natural, no hay una naturaleza humana que diga que todos los seres humanos son iguales, porque la manera de actuar y de vivir del ser humano depende de su relación con los medios de producción. Es decir, depende de cómo está ubicado en la infraestructura económica. Entonces, no es lo mismo si yo soy un asalariado que no tengo medios de producción y que tengo que someterme al trabajo asalariado que hace que el burgués, la clase burguesa, que son los propietarios de los medios de producción, sean los que ponen las reglas para mi trabajo y que yo tenga que aceptar esas reglas, entonces mi trabajo está alienado a esas condiciones de producción del capitalismo, porque el burgués, que es el dueño de la empresa, es el que tiene el poder económico para pagarme un sueldo y yo tengo que luchar porque mis intereses son otros distintos al del burgués. Entonces, lo que ve ahí Marx es que una sociedad no se puede definir de una sola manera, porque una sociedad es contradictoria, porque existen conflictos de intereses en las sociedades, porque no todos tienen los mismos intereses. Los intereses de los asalariados son distintos a los intereses de los propietarios de los medios de producción. Entonces, lo que define los intereses es el lugar en la infraestructura económica que ocupa las personas. Entonces, hay intereses que, según Marx, son objetivos propios de toda la clase de los trabajadores. Y hay intereses económicos que son propios de la clase de los propietarios burgueses. Entonces, lo que él dice es que hay una lucha entre esos intereses porque lo que les conviene a unos, a los burgueses, propietarios de los medios de producción, no les conviene a los trabajadores. Y que lo que les convendría a los trabajadores no les convendría a los burgueses. Supónganse, por ejemplo, para decir una cosa, el congelamiento de precios en este momento de inflación es algo que a los trabajadores les convendría porque reciben un sueldo a fin de mes con un pequeño aumento. En cambio, los precios suben muchísimo. Entonces, ¿qué le convendría desde sus intereses al trabajador? Que los precios no sigan subiendo, es decir, que se congelen, que se paren. En cambio, al burgués, ¿qué le conviene? Es decir, pagarle un poquito más al trabajador, pero aumentar el precio de los productos mucho más, porque así gana más plata y acumula más riquezas. Entonces, hay un conflicto. Ese conflicto se llama lucha de clases, según Marx. Entonces, la infraestructura económica que determina cuál es el lugar en la producción, en el medio de producción, quién tiene el medio de producción, quién no lo tiene y qué lugar ocupa cada uno en el dispositivo de producción, en la infraestructura, es lo que determina cómo funciona la sociedad. Pero no funciona de una manera armónica y ordenada, sino que funciona de una manera contradictoria porque se desarrolla dentro de ella una lucha entre intereses que no se pueden conciliar, que no se pueden poner de acuerdo, porque son contrarios. Lo que le interesa a una clase social es lo que la otra clase social no quiere. Pero después nosotros también vimos que había otro problema. Por esa razón, dice Marx, el ser humano no es un ente natural, porque depende del lugar que ocupa en la infraestructura económica, tiene una práctica de vida distinta a si no ocupara ese mismo lugar. Es decir, el trabajador tiene una práctica de vida que es distinta a la del burgués. Entonces, el trabajador apenas gana para su subsistencia, el burgués acumula riquezas, es dueño de los medios de producción. Entonces no se puede sacar una ley universal que sirva para todos los seres humanos, porque depende
del lugar en la infraestructura económica. Pero en la sociedad no solamente hay una infraestructura económica, que sería esta relación con los medios de producción, con los modos de producción, ¿no? A medida que cambian los modos de producción, cambia la infraestructura. Supónganse, la transformación del trabajo artesanal al trabajo industrial significa un cambio de la infraestructura económica. Pero a su vez, esta infraestructura económica tiene una superestructura que no es económica, pero que depende de lo económico. ¿A qué le llama la superestructura? Y bueno, Marx le llama la superestructura a lo político, porque él dice que lo determinante, es decir, lo que define a una sociedad, cómo funciona, no es las elecciones políticas donde uno elige un candidato a otro, sino que es la lucha de clases. Es decir, si la clase trabajadora es perjudicada o beneficiada, si tiene más fuerza, si lucha por sus derechos, o si se imponen los derechos de los dominantes de las clases burguesas. Entonces, para él, lo político, para Marx, es parte de la superestructura. Es decir, no es decisivo porque depende de la lucha de clases, que forma parte de la infraestructura. Por ejemplo, lo cultural forma parte de la superestructura. Es decir, que las personas se vean influenciadas, por ejemplo, por las redes sociales o por las fake news o por los celulares a través de los cuales deciden votar a tal candidato porque les gusta la foto, supónganse, o porque les gusta cómo habla, pero no analizan más su propuesta. Bueno, eso es superestructura, porque eso no tiene que ver con el lugar que ocupan en los medios de producción, sino que depende de una ideología. La ideología también es superestructura. La ideología es el pensamiento que se forma a alguien en la conciencia acerca de lo que hace y de cómo funciona la sociedad. Bueno, Marx dice que la ideología muchas veces no revela la verdadera función de la economía, sino que la encubre. O sea, muchas veces tener una ideología no nos muestra realmente quién somos, no nos conecta con lo que hacemos y con cuáles son nuestros intereses. Entonces, es interesante porque según Marx, es posible que un trabajador explotado no asuma la ideología propia de su clase y defienda sus intereses, sino que vote o apoye a planes políticos y económicos que en realidad a él lo perjudican, pero que él los asume por una ideología que lo engaña. Entonces, la clase dominante genera una superestructura que produce ideologías, produce ideas. Los medios de comunicación, por ejemplo, las redes sociales, son una superestructura cuyo fin es producir ideas que se inculcan en los sujetos sociales, inclusive en los explotados. Y eso puede permitir entender que el explotado a veces piensa que hace algo y en realidad lo que está haciendo es otra cosa. Entonces, muchas veces el explotado puede aceptar la ideología dominante que a él lo perjudica y elegir opciones que a la larga van a terminar haciendo que él sea más explotado. Y esto es parte de la contradicción que explica Marx de la lucha de clases. Es decir, el que haya una lucha de clases no quiere decir que todos los miembros de las clases sean conscientes de lo que hacen, porque a veces tienen una ideología encubridora que los engaña. Una ideología encubridora podría ser la de la religión, que según Marx era el opio de los pueblos. ¿Por qué? Porque los adormecía, porque les decía, vos aguantate las condiciones de trabajo miserables, el hambre, los disgustos, la pobreza, la desgracia sobre tu familia, todo eso, aguantátelo porque después, si te portás bien, vas a ser premiado y cuando te mueras vas a ir al cielo. Entonces Marx dice, eso es el opio de los pueblos. La religión dice, es un mundo invertido, donde le promete a los pobres que van a tener en el cielo lo que no tuvieron en la tierra. Entonces, para Marx, la religión cumple una función ideológica. Eso es lo que quiere decir la frase, la religión es el opio de los pueblos. Pero nosotros podríamos decir, Marx conoció en ese momento la religión que cumplía un papel muy importante, pero no conoció los medios de comunicación que producen otras ideologías, donde las personas ya no se rigen por lo que dice el cura en la iglesia,
o el pastor en el templo, sino que se rige por lo que dice el canal de televisión, donde hay una persona que se llama periodista que cumple un papel parecido al que cumplían los curas en otras épocas, es decir, da sermones para inculcar en las personas una determinada ideología, para convencerlos. Entonces, la persona ya no espera morirse para ir al cielo, sino que le dicen, mira, en la medida que se flexibilicen las leyes laborales, en la medida en que vos te puedan emplear y que el empleo te puedan echar en cualquier momento sin pagarte indemnización, es decir, que las leyes laborales sean más flexibles, vas a estar mejor porque así van a venir más empresas que van a invertir más dinero en la Argentina, entonces va a haber más trabajo para todos y entonces el mercado mismo va a hacer que vos vivas mejor que ahora. Es decir, eso, desde el punto de vista marxista, también sería una ideología encubridora que lleva al explotado a que vote una opción que a la larga lo va a perjudicar. Porque el que va a ganar más, si se suprime la indemnización, es el que va a poder echar sin tener que pagar, sin causa, sin pagar todo lo que le corresponde al obrero que trabajó 20 años en una misma empresa. Si viene una flexibilización laboral y se eliminan las indemnizaciones, está claro que el beneficiado va a ser el empresario y que el perjudicado va a ser el trabajador. Ahora, hay trabajadores que votan a candidatos que proponen eliminar las indemnizaciones. ¿Cómo lo explicaría Marx esto? Si se supone que el interés de la clase obrera es defender su beneficio económico. Y dice Marx, bueno, la sociedad produce una ideología que muchas veces engaña, encubre sobre la infraestructura, es una superestructura que sería como una nube de ideas que no me dejan ver la realidad, me la engañan, me muestran una película que no existe. Entonces yo elijo engañado porque estoy alienado por una ideología que encubre la realidad de mi situación. Entonces, lo que dice Marx finalmente es que las ciencias sociales no están para contar esto, para decir cómo es, sino que están para cambiar, porque esto, dice Marx, está mal. Es decir, hay una clase explotada y otra clase explotadora. Entonces, el científico social verdadero no debería solamente contar lo que sucede, sino que debería tratar de cambiar. Hay una tesis que él propone en un libro que se llama, no es importante que ustedes recuerden cómo se llama el libro, se llama Tesis sobre Feuerbach. Feuerbach es otro filósofo al cual él critica, que se escribe, como es alemán, no se escribe así como yo lo estoy pronunciando, se escribe Feuerbach, es decir, F-E-U-E-R, B larga, A-C-H. Se diría, nosotros diríamos, en castellano diríamos Feuerbach, pero en alemán se dice Feuerbach. Entonces, en algo que ni siquiera es un libro, porque son apenas 11 frases muy cortas de Marx, que se llama Tesis sobre Feuerbach, la número 11 dice, hasta ahora nos hemos limitado a describir el mundo. Ahora de lo que se trata es de transformarlo. Es decir, ya no basta con explicar cómo funciona la sociedad. Hay que cambiarla, porque así está mal. Por eso es que las ciencias sociales, desde el punto de vista marxista, tienen que ser ciencias sociales para el cambio. Es decir, tienen que romper la ilusión de la ideología dominante para hacer aparecer la conciencia de lo que el trabajador no llega a ver. Por lo tanto, la posición marxista también critica al comprensivismo, porque el comprensivismo de la hermenéutica se limita a tratar de pensar lo que el otro piensa, pero no lo analiza críticamente, sino que solamente trata de empatizar para entender cómo piensa el otro. En cambio, el marxismo lo que dice es posible engañarse sobre el lugar que uno ocupa en la sociedad, entonces lo que la ciencia social tiene que hacer es ayudar
a que la clase de los explotados tome conciencia de que son explotados y no se deje engañar por la ideología de la clase dominante. Entonces, es una clase social para el cambio social, la que propone Marx. No es una ciencia que describe cómo son las cosas. Comte proponía un mecanismo que describía cómo funciona la sociedad. Y él pensaba que funcionaba como una máquina. Y estaba conforme que siguiera así. En cambio, Marx no quiere describir solamente cómo funciona la sociedad, sino que quiere describir para romper con la ideología engañadora, para cambiar la sociedad. Porque como hay una contradicción y una lucha de clases, hay una clase que está siendo perjudicada. Entonces, el científico social tiene que ser un científico social no para mantener el orden social, sino para cambiarlo. Entonces, estas son las tres o los tres grandes paradigmas en las ciencias sociales. Esto es resumen de lo que nosotros estuvimos hablando en las clases anteriores. Lo que nosotros nos resta por ver es un tema que venimos tratando desde las primeras clases, pero que ahora le vamos a dedicar una unidad. Antes de empezar con el tema nuevo, quisiera saber si quieren hacerme alguna pregunta sobre alguno de estos temas que yo repasé de manera muy rápida. Si hay algo que no entendieron o que leyendo en el libro no entienden qué quiere decir, si ustedes tienen la oportunidad ahora de plantear alguna pregunta, ya sea habilitando el micrófono o por el chat, escribiéndolo. Así que les doy un minuto de tiempo para ver si me quieren plantear alguna consulta. Un minuto vamos a tomarnos para darles tiempo. No es un minuto de silencio porque no estamos recordando a nadie que haya muerto, sino que es un minuto para que ustedes piensen a ver si me quieren hacer alguna pregunta. Bueno, parece que no hay preguntas. Hemos dejado el espacio para que preguntaran, pero no apareció ninguna pregunta. Bueno, acá apareció una pregunta. No es sobre las clases, pero le quería preguntar por las notas. Las notas del primer parcial están publicadas. O sea, ahora no tiene sentido que yo detenga la clase para ir a revisar las notas. Sí, aparecieron las notas, están en el campus, dice comisiones 14.001, 14.009 y 14.000, no me acuerdo. Hay 3 comisiones. Ustedes tienen que apretar en ese link y eso les da a un PDF. El PDF de la comisión 14.009 es el que ustedes tienen. Ya muchos lo revisaron. Es decir, no es que no aparecen, están en el campus. Lo que pasa es que, bueno, lamentablemente el diseño del campus de la plataforma Moodle no es muy vistosa, que hace que uno encuentre las cosas fáciles. Pero si ustedes rolean para abajo y para arriba, hay un lugar donde dice primera evaluación formativa, donde dice comisiones 14.001, 14.000, no me acuerdo qué número, y 14.009. Ahí la 9 es la que ustedes tienen que entrar. Hacen clic ahí y entonces ahí aparece 14.009 y ustedes hacen clic y les aparece el PDF con todas las notas. Está puesto no desde ayer, sino desde hace varias semanas. Apenas 2 o 3 días después que se hizo el parcial, ya estaban publicadas las notas. ¿Cómo que no está disponible ese archivo? Yo hasta ayer lo revisé y estaba disponible el archivo. Lo voy a volver a revisar después de la clase, pero a mí me parece que está publicado. O sea, yo hasta ayer lo vi publicado. Quizás no están haciendo bien alguna operación, pero yo pude constatar que se podía publicar. Además, muchos de ustedes ya los vieron.
las notas, o sea que no entiendo que algunos lo hayan visto y otros digan que no lo pueden ver. Bueno, entonces, pero no hay preguntas sobre el tema, que es el tema que a mí más me interesa. Esas cuestiones personales, yo diría que usen los foros de consultas, porque si no perdemos tiempo en la clase virtual, que es el momento donde yo tengo el tiempo para desarrollar los temas, ¿no? Bueno, entonces seguimos adelante. Porque el tema de la relación de la ciencia con la tecnología está ya desde el comienzo planteado, porque hay una tendencia, por un lado, de la posición cientificista a separar ciencia como algo puro, como algo incontaminado, que no está influido por la sociedad, por la economía, por la política, como algo que es el saber por el saber mismo y que se explica por su historia interna, la historia interna de la ciencia, mientras que la tecnología, que son productos que se venden, que se fabrican, que se consumen, es otra cosa que habría que separar. La posición cientificista tiende a separar como dos cosas distintas. Ciencia de tecnología. Pero hay otra posición que nosotros estamos estudiando, que es la posición ampliada de lo histórico-social, que dice que en realidad ciencia y tecnología son dos elementos inseparables. Es decir, que si se analiza uno, hay que analizar el otro, porque en la realidad funcionan juntos. O sea que querer separarlos significa no entenderlos bien, porque la ciencia depende de la tecnología y la tecnología depende de la ciencia. El científico hoy necesita de tecnología para investigar y la tecnología necesita de ciencia para avanzar y para desarrollarse. Entonces, querer estudiarlos por separado es no ver que en la realidad están conectadas. Entonces, esta última unidad, justamente de lo que va a detenerse a pensar es de las relaciones entre ciencia y tecnología y de todos los términos y de las distintas maneras de analizar el problema. Lo primero que les quiero decir es que ustedes tienen un material audiovisual para ilustrar estas cuestiones, que no es obligatorio que lo vean, pero que les puede servir a ustedes para interpretar mejor el problema. Uno de ellos es volver a ver la película que vimos al principio de la materia, que era comprar, querer comprar. Porque ahí estaba clara la relación de la tecnología con la ciencia y además la influencia de la tecnología con la vida del ser humano en el planeta a esta altura de la historia. Es decir, cómo el desarrollo tecnológico había llevado a que surjan nuevos problemas, la obsolescencia programada, el consumismo y el deterioro ambiental en base a el problema de qué se hace con los residuos tecnológicos que quedan caducos. Porque si la misma tecnología está programada para caducar al poco tiempo, uno tiene que deshacerse de ella, tirarla a la basura, por decirlo de una manera simple, pero eso no desaparece, sino que el planeta Tierra acumula esos desechos y eso ha generado un problema ambiental. La revolución industrial ocurrida en el siglo XIX y la revolución informática ocurrida en el siglo XX y en general todos los desarrollos tecnológicos, los automóviles, los transportes cada vez más rápidos, los aires acondicionados, el consumo eléctrico, los vehículos que despiden el producto de la combustión de los derivados del petróleo. Es decir, una serie de factores que han alterado el equilibrio natural de la Tierra. Es decir, la Tierra era una cuando se regía por sus propias reglas naturales y otra cuando el ser humano empezó a tratar de explotarla, a sacarle recursos, las minas del carbón, del petróleo, a extraer la riqueza
natural, tomarla como una especie de carrera por querer sacarle todo a la naturaleza, por querer derribar los árboles para hacer papel o de desforestar las selvas para plantar soja porque da más rédito económico. Entonces, por ejemplo, uno de los grandes pulmones del planeta Tierra, que era la selva del Amazonas, que era la concentración vegetal más grande del planeta, que por lo tanto producía una gran cantidad de oxígeno, de pronto, por una decisión económica y política del actual presidente de Brasil, se taló para sembrar soja, porque eso daba más riqueza. Esto genera una catástrofe ambiental, no solamente lo que decidió el presidente de Brasil, sino todas las decisiones que se tomaron para sacar más beneficios económicos sin pensar en cómo se alteraba el equilibrio del medio ambiente. Entonces, desde la revolución industrial hasta acá, habrán pasado unos 170 años, digamos, por ponerle un número, 170, 180 años. El deterioro que ha ocasionado la humanidad al medio ambiente es mayor que el que había producido la propia naturaleza en miles y miles de años. Es decir, justamente en estos días se están desarrollando congresos, reuniones a las cuales asisten autoridades de todos los países del mundo, donde se está discutiendo sobre si se adhiere a protocolos que cuiden el medio ambiente, porque si se lo sigue maltratando como hasta ahora, la cuestión se va a agravar porque la temperatura total del planeta Tierra viene subiendo y esto está provocando graves catástrofes que no son naturales, porque son producidas por el ser humano. Porque si sube la temperatura y se derriten los glaciares, esto va a hacer que se altere las relaciones del medio ambiente, que desaparezcan especies. Hay especies que desaparecen todos los días. Algunas son microscópicas, no las vemos, pero que estaban en la naturaleza y que ya no están. Y entonces eso altera el equilibrio ecológico, porque una especie está vinculada con las otras, o sea, las especies del planeta, los animales, los vegetales, las bacterias, etcétera, dependen unas de otras. Es decir, hay un equilibrio según el cual hay animales que se alimentan de otros animales y si desaparece una especie, entonces el otro animal se transforma en una plaga. Entonces, la desaparición de especies lo que está haciendo es alterar el funcionamiento del medio ambiente deteriorándolo, es decir, no cambiándolo para bien, sino para mal y de manera muy acelerada. Hay científicos que se dedican a estudiar el medio ambiente y que dicen que en el 2050 las olas de calor van a tener una intensidad muchísimo mayor que la que tienen ahora, porque se ha producido un agujero en la capa de ozono que protegía la atmósfera terrestre, producto de la emisión de gases contaminantes y de la contaminación del agua, cuando se echan sobre los ríos los desechos de las industrias, y de la acumulación de basuras, que son las cosas que nosotros consumimos y que la tierra no puede reciclar, no da abasto a reciclar. Entonces, todo eso ha producido un cambio climático que ha aumentado las sequías, las olas de calor, las olas de frío, los tsunamis, las tormentas, los maremotos, es decir, esto que antes se llamaba catástrofes naturales, lo que se está viendo que muchas veces dependen de acciones humanas. Es decir, no son catástrofes naturales, sino que son catástrofes producidas por cosas que el ser humano le está haciendo a la naturaleza. Por supuesto que hay quienes niegan todo eso. El otro día veía un candidato político que decía que es mentira, que era una mentira comunista. Supónganse que hay un deterioro ambiental. Pero la alteración de las temperaturas en las estaciones, basta tener algunos años, haber vivido
40, 50 años en el planeta para darse cuenta que antes los inviernos eran más extensos y más fríos y que el verano llegaba hacia fin de año. Que haga muchísimo calor en la primavera o que haga mucho calor un día de invierno, marca una alteración climática alarmante porque eso rompe con el equilibrio del sistema ecológico del planeta Tierra. Y el planeta Tierra es la casa en la que tenemos que vivir nosotros, pero la que van a vivir nuestros hijos, nuestros nietos y nuestros bisnietos. Y la humanidad está viviendo como si hubieran invadido una casa y la están saqueando sin dejar nada para los que van a venir después. O sea, el problema es que dentro de 30 años, si ya es difícil vivir en este cambio climático, porque ya hay sequías, ya hay inundaciones, ya hay olas de calor que incendian los campos, donde el calor se eleva a 50 grados centígrados y eso no hay ser humano que lo pueda soportar y los campos mismos secos se incendian por ese calor. Bueno, si todo eso está pasando ahora, lo que advierten los ambientalistas es que esto va a empeorar más porque la humanidad se sigue comportando de la misma manera. O sea, se da cuenta que la cosa va mal, pero no cambia. Todo sigue funcionando igual. Por supuesto que no depende solo de mí, que puedo decir, bueno, voy a tratar de no producir, no tirar una pila, una batería a la basura porque eso es contaminar. Lo puedo hacer yo eso. Pero si las grandes empresas siguen contaminando el medio ambiente sin respetar ningún protocolo, entonces eso sí va a ser un daño irreparable para nosotros y para los que van a venir después. Entonces, lo interesante para pensar acá es que el desarrollo científico de la revolución copernicana dio lugar a la revolución industrial. Y la revolución industrial primero se presentó como el ideal de que íbamos a vivir una vida mejor gracias a la transformación de la vida humana por la industria. Que entonces iba a desarrollarse una tecnología que nos iba a hacer vivir más fácilmente y más felices. Y la publicidad siempre está orientada a esta idea de que la tecnología nos va a hacer más felices. Es decir, si uno consume, si compra determinada marca de yogur, que ahora sabemos que no es yogur porque está compuesto por otra cosa, o si uno consume y compra una determinada marca de celular, o si uno se suma a determinada plataforma o a determinada red social, entonces uno va a hacer una vida más fácil. La publicidad siempre vende que los desarrollos tecnológicos son siempre algo que nos conducirá hacia la felicidad. Es decir, la publicidad nos oculta los problemas que genera el desarrollo tecnológico. Por lo tanto, a nosotros se nos hace en esta materia necesario dedicarle por lo menos esta última unidad a pensar la relación entre ciencia y tecnología. Porque el versito más común cientificista dice, bueno, la ciencia progresa y eso haga que se desarrolle nueva tecnología. Y con nueva tecnología la vida humana se va a hacer más fácil. Bueno, contado así es muy hermoso, pero no se estaría dando de esta manera. O sea, el siglo XX nos muestra que el desarrollo de la revolución industrial y de la revolución informática, en lugar de solucionar los problemas, lo que hizo fue crear nuevos problemas. El principal problema a escala planetaria y para las generaciones presentes y futuras es arruinar el medio ambiente. Entonces, por eso es que es importante analizar qué es la tecnología, qué relación tiene con la ciencia, para ver que ese esquema de progreso científico conduce a desarrollo tecnológico y desarrollo tecnológico conduce bienestar en la vida de las personas, es un esquema falso, engañoso, encubridor. Esto no quiere decir que uno tenga que volver a vivir en una caverna y que no tenga que enchufar nada, un velador para encender la luz o que tenga que dejar de usar el celular. Quiere decir que la tecnología tiene un poder que el ser humano todavía no aprendió a pensar.
porque no sabe frenarse. Es decir, está abusándose de las posibilidades de la tecnología sin ver los peligros que tiene la tecnología. Entonces, cuando a veces dicen, pero vos no podés detener el avance de la tecnología, porque la tecnología va cada vez más rápido, y si vos la querés detener, es como si vos quisieras volver a la época de las cavernas. Ese argumento que se usa para decir, no se puede contradecir el progreso tecnológico. En la misma frase, que trata de defenderlo, nos está diciendo cuál es el peligro. Porque si va cada vez más rápido y si no lo puedo detener, estoy en un problema. Porque es como si un conductor de un auto me dijera, no lo puedo detener porque va cada vez más rápido. Entonces no lo puedo detener. Entonces, ¿qué me queda hacer a mí si el auto cada vez más rápido? Tirarme del auto, estrellarme, porque a medida que avanza la velocidad, avanza el peligro de estrellarse. Bueno, si la tecnología va cada vez más rápido y no se puede detener, entonces el peligro es que la humanidad se estrelle. ¿Qué significa que se estrelle? Que haga al medio ambiente invivible, imposible de vivir. Entonces, hay que pensar qué es la tecnología y qué relación tiene con la técnica y con la ciencia. Para empezar, a veces se usan como indistintamente las palabras técnica y tecnología. Y tenemos que decir que no son lo mismo. No son lo mismo, porque técnica es una palabra que viene de la antigüedad, como muchas otras palabras que usamos nosotros en esta materia, la usaban los griegos, es la palabra techné. Techné, decir techné en el idioma griego antiguo quería decir saber hacer algo. Supónganse, el carpintero era un técnico en el sentido de que sabía hacer una silla o una mesa. El zapatero tenía una techné, sabía hacer zapatos. El pintor tenía una techné porque sabía hacer cuadros. Y el músico tenía una techné porque sabía tocar un instrumento y hacer una canción. Y en general, cualquier persona que sabe hacer algo, por ejemplo, yo ahora, saber dar clases, no solamente saber el tema que estoy dando, sino saber hablar, saber dirigirme a los alumnos, explicarles. Bueno, eso es una techné, saber hacer. Ellos lo oponían a otra palabra, que es la palabra que nosotros denominamos teoría. Porque el saber de la teoría viene de un verbo griego, theorein, que quiere decir contemplar. Es decir, un saber que no implica hacer algo, sino solamente observar cómo es algo. Es decir, como si uno fuera un espectador de un suceso que trata de ver lo que sucede. Ese es el saber teórico. Es un saber de contemplación. Es decir, no actúa sobre lo que está tratando de saber, sino que solamente lo contempla. Theorein viene de la misma raíz que la palabra teatro. Teatro y teoría tienen la misma raíz. Entonces la función es parecida porque el teórico sería como un espectador de la realidad, alguien que no actúa sobre ella. Es decir, solamente se limita a contemplarla. Eso es la teoría. Hacer teoría significa decir cómo las cosas son contemplándolas, pero no saber hacer algo, porque eso es techné, no es teoría, es técnica. Entonces, la técnica viene desde la antigüedad, es decir, incluso desde antes de los griegos, porque supónganse, ya saber prender fuego, que no podemos decir cuándo ocurrió eso, en qué año, ni qué persona aprendió, fue la primera que aprendió a prender fuego, pero evidentemente prender fuego es un elemento fundamental de la historia de la técnica humana, porque habrá habido algún momento en la prehistoria en la que solo se producía fuego, no porque nadie de la especie supiera
producirlo el fuego, sino porque caía un rayo que incendiaba, por ejemplo, o hacía mucho calor y se prendía fuego un campo. Entonces, aquellos primeros antepasados nuestros de hace miles de años habrán visto cómo se encendía el fuego sin que nadie lo hubiera producido. Pero cuando aprendieron a hacer fuego con sus propias manos, entonces ahí empieza la técnica. El que inventó la rueda, que nadie sabe quién es, porque también ocurrió en un momento donde no se escribía, anterior a la historia, lo que se llama la prehistoria, inventó un artefacto fabuloso que sigue funcionando hasta hoy, porque hay pesos que nosotros no podemos cargar, pero que sobre ruedas, puede ser un carrito de supermercado, puede ser cualquier otra cosa que se haga sobre ruedas, pero sobre ruedas a nosotros se nos alivia el acarreo y el transporte de los pesos. Por lo tanto, sobre ruedas, si nosotros nos subimos a un vehículo que vaya sobre ruedas, podemos ir más rápido que si vamos caminando. Entonces, estas cosas tienen que ver con la invención de la rueda, que no le podemos poner el nombre de la persona que la inventó, ni el año en el que se inventó, porque pasó hace mucho, antes de que hubiera registros históricos, antes de que alguien escribiera, bueno, hoy inventamos la rueda, no está eso, pero en algún momento se habrá inventado, y eso significó un avance fabuloso en el campo de la técnica, es decir, saber hacer una rueda significó saber hacer un tipo de vehículo que la humanidad hasta ese momento no conocía. Eso es técnica. Hasta cierto punto es algo que puede hacer una persona que es un artesano, que lo puede aprender a hacer porque se lo enseña a otro, se va transmitiendo de manera oral, de generación en generación, como cuando el hijo aprende a hacer asado porque el padre le enseña. Bueno, eso es tecné, es decir, técnica, saber hacer. La primera distinción que tenemos que hacer es con tecnología, porque tecnología ya no es solamente saber hacer, sino que tecnología es un resultado de aplicar las investigaciones científicas. Es decir, no es saber hacer unos zapatos o saber cebar mate o saber hacer asado o saber prender el fuego. Es aplicar conocimientos científicos para obtener determinados resultados, aparatos tecnológicos. Yo sé usar el celular. Eso es tecné, porque yo lo que hago es tomar el celular y marco o saco una foto o grabo o mando un mensaje. Eso para mí es un saber hacer nomás. Pero el celular mismo es tecnología, porque yo no tengo los conocimientos científicos necesarios para hacerlo funcionar. Cuando deja de funcionar, yo ya no puedo hacer nada. O sea, yo sé hacerlo funcionar porque no soy un tecnólogo, soy un técnico en este sentido, que lo único que hace es saber marcar el número, o saber mandar un mensaje, o saber sacar una foto, o saber grabar un audio. Pero otra cosa es el saber necesario para construir un celular que funcione. Ahí ya es tecnología, porque ahí hay que aplicar conocimientos científicos. O sea, la tecnología está fundamentada por el saber que produce la investigación científica. O sea, solo hay tecnología en relación con el resultado de la ciencia. Cuando se aplica la ciencia, se producen resultados que son tecnología. El celular es tecnología, la computadora es tecnología. Una bombita de luz es tecnología. Para todo eso hace falta que un científico haya investigado para que eso funcione. Ahora, fíjense, hay tecnología que produce objetos tangibles. Un celular es un objeto tangible. La tecnología que produce, por ejemplo, una bombita eléctrica para iluminar. Una bombita eléctrica es un objeto tangible. Es tecnología, es decir, hizo falta el aporte científico, pero es
tecnológico. Yo lo que puedo hacer, porque yo no sé hacer una bombita, lo único que sé hacer es comprarla y ponerla en el velador o en una habitación, para que ilumine una habitación. Es decir, la tecnología la produjo la ciencia, por eso es tecnología y no solamente técnica. Ahora, entre la tecnología, hay tecnología que es tangible, es decir, cosas que se pueden tocar, por ejemplo, la bombita, por ejemplo, el celular, por ejemplo, la computadora, que yo puedo, si es una notebook, puedo llevar de un lugar a otro, es algo tangible, se llama tecnología dura. Porque también hay tecnología blanda. ¿A qué se le llama tecnología blanda? Algo que es intangible. Supónganse una aplicación. Cuando yo tengo el celular, tengo el celular. Pero cuando yo me bajo una aplicación, supónganse para llamar a un servicio de taxis o para hacer un juego electrónico, entonces eso ya no es tangible. La aplicación, el software, lo que se llama software, es tecnología blanda. Porque si bien necesita de una tecnología dura, necesita de una computadora, necesita de un celular, la aplicación en sí mismo, el programa, la plataforma, la red social, son tecnologías blandas, porque no se pueden tocar. Están adentro de aparatos que son tecnologías duras, como son los celulares o las computadoras. Pero ellos mismos, lo que se llama software, las aplicaciones, son tecnología blanda. Entonces es necesario distinguir entre tecnología dura y tecnología blanda. Y nosotros podemos ver que hay una historia de todo esto. O sea, no siempre existió la tecnología. Es decir, hubo una época en la antigüedad y en la Edad Media en el que el hombre conocía la técnica artesanal. Hubo un primer momento en que las cosas ocurrían por azar, supónganse, que está muy alejado de nosotros del tiempo, donde, por ejemplo, nadie sabía encender el fuego, pero veía como caía un rayo y se prendía el fuego un árbol, por ejemplo, porque le cayó un rayo, o porque hacía mucho calor y se incendió un campo. Entonces ahí es el azar, el ser humano no tenía nada que hacer. Cuando el ser humano puede hacer algo, empieza la técnica, que en un principio es artesanal. Es decir, que no requiere de un desarrollo científico, sino solamente de saber hacer. Pero después, cuando se produce la revolución científica moderna, como se basa en lo matemático experimental, busca calcular cómo es la naturaleza, esa precisión que quería lograr Galileo, que no es simplemente para contemplar la naturaleza, para decir, miren qué hermosa es la naturaleza, qué cosas fantásticas que hace, miren el cielo, qué maravilloso que son las estrellas. No, vamos a tratar de influir sobre la naturaleza, sobre los objetos de la naturaleza, y después cuando se estudian las ciencias sociales, significa, vamos a tratar de influir sobre la conducta de las personas. Es decir, es una tecnología que está destinada al poder, al dominio y a la explotación de aquello que se quiere estudiar. O sea, no se estudia solamente para saber, sino que se estudia para dominar. Este proyecto tecnológico nace con la revolución científica moderna y tiene su primer gran expresión en la revolución industrial, que implica un abandono del modelo del trabajo artesanal, que como dijimos muchas veces acá, es sustituido por el trabajo industrial. Y después hay, en la Segunda Guerra Mundial, una segunda gran revolución que vuelve a transformar el mundo de una manera drástica, que es la revolución informática, porque empieza a producir otro tipo de tecnología, que ya no es mecánica, la tecnología electrónica, destinada a la información, al manejo de información, nace en las guerras como necesidad de las potencias bélicas
de espiar al enemigo. O sea, la primera razón del desarrollo de las tecnologías informáticas es tener información de lo que va a hacer el enemigo, para espiarlo, para anticiparse, para ganarle la guerra. Entonces, todas las cosas que hoy nosotros usamos en Internet, antes se usaron en la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, para tratar de ganarle a la potencia enemiga. A partir de ahí se desarrollaron las computadoras, y entonces lo que vino después de la Segunda Guerra Mundial fue década tras década desarrollos cada vez más rápidos y más poderosos de la inteligencia artificial. Pero las computadoras empezaron a usarse como tecnología de información en las guerras. Primero, uso bélico. Es decir, ustedes tienen ahí que no es el conocimiento por el conocimiento mismo, sino que es saber para ganar la guerra. Es una tecnología que implica un saber hacer algo aplicando la ciencia, pero para ganarle la guerra al otro. Es decir, es agresivo. Y después, esas cosas que se producen en un contexto bélico se trasladan a la vida cotidiana de las personas. Es decir, desde los años 50, que son los años de la posguerra, hasta este momento que estamos viendo nosotros en el siglo XXI, eso que al principio usaban los ejércitos para espiar al ejército enemigo, para recolectar información del ejército enemigo, para ganarle la guerra, se trasladó toda esa tecnología a la vida cotidiana. Es decir, las computadoras al principio eran inmensas, el desarrollo tecnológico dio lugar a la llamada nanotecnología, que es achicar el espacio de la tecnología dura, es decir, los famosos chips. En un chip se concentra un poder tecnológico que antes necesitaba un espacio inmenso y que a medida que la nanotecnología avanzó, cada vez necesita menos espacio. Por lo tanto, cada vez un teléfono celular puede cumplir más funciones. Cuando al principio solo servía para hablar por teléfono, ahora sirve para hacer un montón de cosas. Y lo mismo las computadoras. Y lo mismo los televisores. Antes los televisores, los viejos televisores, eran unos aparatos así de anchos que tenían atrás una serie de válvulas que ocupaban un montón de lugar y la pantalla era solamente un pedacito del televisor. Ahora los televisores son cada vez más finitos y la pantalla es la que ocupa el mayor lugar porque están hechos con una nanotecnología electrónica que hace que cada vez puedan ser más finitos porque los chips son cada vez más pequeños y cumplen funciones cada vez más poderosas. Es decir, reúnen una información, supónganse, si ustedes quieren tener un archivo para sacarlo de la computadora, antes quizás necesitaban un disco externo que tenía un determinado tamaño y ahora con un pendrive pequeño pueden almacenar un montón de información que pueden guardar películas, música, archivos escritos, libros, PDFs, etcétera, en un pequeño pendrive. O sea, todo conduce hacia un desarrollo cada vez más acelerado de la tecnología. Entonces, esa aceleración es lo que nosotros tenemos que estudiar. Como yo les decía, el uso de esta tecnología ha alentado la explotación de la naturaleza, de los recursos naturales y también de los recursos humanos. Si puedo manejar tecnología para extraer energía de los bosques o de las cuevas o de los ríos, entonces el ser humano trata de explotar y sacar energía eléctrica, energía eólica, energía carbonífera. Algunas de esas energías son sucias porque son energías que producen residuos y que contaminan el medio ambiente. Y además las tecnologías que van acelerando su tiempo de caducidad, lo que se llama la obsolescencia programada, también acelera el ritmo del consumo y la caducidad de los aparatos que se van volviendo viejos, porque antes una heladera o un automóvil, a lo mejor en la década del 60, supónganse, alguien tenía un auto que era del año 1939.
Entonces quizás ya tenía 30 años. Hoy un auto que tiene 30 años es casi una antigüedad. Los autos antes estaban hechos de un material de hierro muy sólido que era muy duro y que al producirse un choque, el auto podía abollarse, pero no se destruía. Un automóvil actual, cuando se produce un choque, se abolla y queda destruido porque está todo hecho de plástico o de materiales tecnológicos fácilmente rompibles, porque están hechos para durar poco. ¿Por qué? Porque el negocio del consumo es que uno se compre siempre un modelo nuevo. Entonces, esto es lo que producía esta aceleración de la sustitución de tecnologías y ese ritmo frenético para creer que uno puede explotar los resultados de las tecnologías para tener más poder sobre la naturaleza y sobre los seres humanos, porque si se usó la tecnología en la guerra para espiar al bando enemigo, hoy la tecnología se usa para espiarnos a nosotros. Porque nosotros involuntariamente dejamos nuestras huellas, nuestros datos, nuestras costumbres, nuestra posición geográfica, nuestros archivos. Cuando yo archivo fotos en Facebook, no los tengo en mi casa, los tiene Facebook en su central. Entonces, eso significa que Facebook tiene un poder enorme sobre los miles de millones de personas que son sus usuarios, porque tienen las fotos de todos nosotros. ¿Y para qué las van a usar? Bueno, no sé para qué las van a usar. En principio, para juntar información. ¿Y para qué les sirve juntar información? Bueno, la tecnología sirve para dominar. Es decir, que si hay una empresa que junta mucha información sobre las personas, es para manejarlas mejor. Entonces, el dilema del desarrollo tecnológico es que no necesariamente conduce hacia un mayor bienestar de la vida de todas las personas por igual. Porque su objetivo no es el bienestar, sino el poder, el dominio. Entonces, visto que la tecnología en el siglo XX produjo daños sobre el ambientalismo, se dijo que eso despertaba la idea, las primeras ideas ecológicas surgieron a principios del siglo XX, tratando de tomar conciencia de cómo se podía perjudicar el ambiente con el humo que salía por las chimeneas, por ejemplo. Entonces, se dijo que el siglo XX era el siglo de la responsabilidad, porque era el siglo en el que la humanidad tenía que empezar a pensar qué responsabilidad tenía sobre el uso de la tecnología. Nosotros podríamos críticamente dar vuelta a la idea y decir, el siglo XX fue el siglo de la irresponsabilidad, porque lo que hicieron los seres humanos y las grandes potencias económicas y las grandes empresas no fue ser responsables, sino saquear a la naturaleza y impulsar desarrollos tecnológicos cada vez más perjudiciales para el medio ambiente y cada vez más eficaces para dominar el pensamiento de las personas. Entonces, desde ese punto de vista, podríamos decir, se despertó una idea de crítica al abuso de la tecnología, pero junto con eso, mucho más rápido que eso, es decir, si la responsabilidad de las personas que se pusieron a pensar en los peligros que implicaba el abuso de la tecnología iba subiendo al ritmo de dar pasos por una escalera, el poder de la tecnología para hacer daño y para dominar, para explotar a la naturaleza y para explotar a los seres humanos, iba por el ascensor. Es decir, llegaba siempre mucho más rápido y el que quería plantear la idea de responsabilidad tenía que subir escalón por escalón mientras el ascensor ya había llegado al piso 40. Es decir, la idea de reflexionar sobre los peligros de la tecnología siempre fueron después que los daños ya estaban producidos. Es decir, que ahora, cuando se están reuniendo los presidentes para ver qué hacen con el cambio climático, porque el planeta está verdaderamente alterado y ya tiene efectos arruinados, y muchos de ellos quizá ya no se puedan
resolver, ni reparar, ni volver atrás. O sea, hay especies que ya desaparecieron y que no se las va a poder hacer volver a aparecer. Entonces, hay un daño que ya está hecho. Entonces, la responsabilidad para pensar en cómo hacemos con la tecnología para no abusar de ella es una responsabilidad que siempre viene después del daño. Es decir, que ahora si se están reunidos los presidentes para ver cómo hacen para frenar esta carrera alocada de la tecnología que arruina al medio ambiente, mientras tanto, esta tecnología sigue arruinando al medio ambiente. Y los presidentes y las personas especializadas y los ecólogos están debatiendo a ver qué hacen. Pero mientras tanto, seguimos arruinando el medio ambiente. Ya está arruinado. Es decir, es mucho más rápido el deterioro. Entonces nos encontramos con algo que Comte, con su ideal del progreso científico, no pensó. Que el desarrollo tecnológico iba a ser tan acelerado que en lugar de producir mayor bienestar y progreso para la vida de las personas, iba a producir efectos que la propia humanidad no iba a tener cómo manejar. Una carrera tecnológica que es como la carrera armamentista. Porque si todo esto nace con el contexto bélico, si la tecnología de la información nace en el contexto bélico, si Internet y la inteligencia artificial fueron impulsados en la competencia de la guerra mundial de las potencias por ver quién ganaba, quién sabía lo que hacía el otro, porque espiaban para tratar de saber lo que el otro hacía, es decir, como una tecnología de espionaje, lo que podemos decir ahora es que ya como lo que se dice la escalada bélica. ¿En qué consiste la escalada bélica? La escalada armamentista, supónganse, o la carrera armamentista. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, yo estoy haciéndole una guerra a otra potencia. Yo soy de una potencia y estoy en guerra contra otra potencia. Y me entero que la otra potencia enemiga está haciendo una bomba atómica. Entonces, ¿qué hago? Por la carrera armamentista yo trato de apurar a ver si yo llego a hacer una bomba atómica antes que la haga el enemigo. Porque si el enemigo la hace antes, la tira sobre nosotros. Entonces yo tengo que apurarme para hacerla antes para tirarla antes sobre ellos. Entonces, si yo supongo que el enemigo ya está haciendo armas nucleares, entonces las atómicas ya no van a ser suficientes. Entonces tengo que apurarme para hacer armas nucleares. Y si yo me entero que el enemigo está haciendo armas bacteriológicas, es decir, que en un laboratorio están diseñando una bacteria artificial, por ejemplo, para producir una enfermedad artificial en toda una población, para ganar una guerra mediante un arma bacteriológica que contamine a las personas, entonces yo voy a tratar de apurarme y hacer otra arma bacteriológica mayor. Es decir, que la carrera armamentista tiene esta lógica, que yo tengo que llegar siempre antes que el enemigo, porque si el enemigo me gana de mano, entonces me gana a mí. Entonces yo tengo que correr más rápido, no puedo frenar. Bueno, lo mismo está pasando con la tecnología. Las competencias que se dan entre las grandes potencias tecnológicas, en este caso en el siglo XXI tenemos a Estados Unidos, tenemos a Rusia, tenemos a China sobre todo, que está haciendo grandes avances tecnológicos. Hay una guerra tecnológica entre las tecnologías de la información y ustedes vieron que hay celulares de marca china que para las marcas occidentales son una gran amenaza, porque hay una carrera, porque quien gane esa carrera posiblemente va a dominar el siglo XXI y va a transformarse en potencia dominante del siglo XXI. Entonces, si los Estados Unidos habían sido los grandes beneficiados del resultado de la Segunda Guerra Mundial y habían quedado como la gran potencia mundial, que una vez que cayó la Unión Soviética en el año 89 ya no tenían ningún rival que tuviera su mismo poder, pensaba que era como la potencia absoluta Estados Unidos, ahora en el siglo XXI está viendo que China se está desarrollando tecnológicamente como para disputarle el poder a los Estados Unidos. Entonces, en este momento hay una guerra comercial que también es una guerra tecnológica.
para ver quién produce el desarrollo tecnológico mayor. En ese contexto que yo les estoy hablando, les hablo no solo del deterioro ambiental, sino también de la guerra por las vacunas que se usan. Es decir, hay una carrera en la cual Estados Unidos, Europa, Rusia y China están desarrollando esta tecnología que son las vacunas. Porque saben que contar con vacunas les va a dar más poder. Primero, para vacunar a su propia población, para detener la pandemia en su propio territorio. Y segundo, para poder penetrar en otros mercados para vender sus vacunas a otros países. Entonces, de esto tenemos un reflejo en la Argentina. Cuando hace unos meses se discutía si la vacuna que había que comprar era la Pfizer, o si era la Sputnik, o si era la Sinopharm, supónganse, o la de Oxford, AstraZeneca, en realidad parece que todas estas vacunas son más o menos efectivas, unas un poquito más y otras un poquito menos. Pero la guerra se está dando por ver quién gana la carrera, porque los Estados Unidos ven con mucha preocupación que, por ejemplo, Rusia produzca una vacuna que es tan buena como la que producen los norteamericanos, o que China produce una vacuna que también da tan buenos resultados como la de los norteamericanos, porque entonces los chinos y los rusos vienen a vender vacunas a Sudamérica y Estados Unidos considera que Sudamérica es un terreno propio, o sea que nadie se debe meter en Sudamérica porque Sudamérica es de los americanos, es de los norteamericanos. Entonces solamente deberían usar vacunas norteamericanas. Entonces ahí hay una guerra que nosotros la vemos en la televisión cuando hay periodistas que dicen esta vacuna sí, esta vacuna no, esta vacuna es peligrosa, esta vacuna es buena, porque en realidad son agentes que publicitan una marca. O sea, cuando un periodista dice, no, acá la vacuna buena era la Pfizer, no habla como científico que sabe cómo son las vacunas. Habla porque le pagó un laboratorio para que le haga propaganda a Pfizer y para que diga que la Sputnik no sirve. Y cuando la Unión Europea dice, si estás vacunado con Sputnik no podés entrar a Europa, entonces eso no se debe a que la vacuna Sputnik sea peor o que la vacuna Pfizer o que la AstraZeneca sean mejor, sino que hay una competencia porque la Unión Europea no quiere que Rusia gane esta carrera o China ganen esta carrera de las vacunas. Entonces dice, bueno, acá a Europa solamente pueden entrar los que están vacunados con tales vacunas y con otras no. Entonces ahí ustedes ven cómo la tecnología está siendo manejada por intereses que son económicos y de dominio, que en última instancia es bélico, porque se habla de guerra de las vacunas. Porque evidentemente ahora quizá la guerra del siglo XXI no se va a hacer con ejércitos que van con soldados que invaden en un buque y que invaden un territorio, sino que van a hacer guerras informáticas, que se van a hacer a la distancia, a través de computadoras, o produciendo tecnología, como pueden ser, por ejemplo, las vacunas, que pueden ser, o celulares, que pueden ser formas de ganarle la guerra tecnológica a la potencia rival. Con lo cual, todo lo que decimos nosotros sobre la ciencia en el siglo XXI no podemos seguirlo considerando como el saber por el saber mismo. El científico que investiga para el beneficio de la humanidad y que está en el laboratorio porque es bueno y porque quiere saber. No, porque en realidad lo que está impulsando a la tecnociencia actual, que ya no se puede pensar separadas ciencia y tecnología, lo que está impulsando es una carrera para dominar el planeta. El famoso problema de la globalización. El planeta ahora es una unidad global. Cosas que pasan en un país enseguida repercuten sobre los otros. Esto pasa no solamente con la pandemia, que aparece en una provincia china y después a los pocos meses está en el resto del planeta, sino que también pasa, por ejemplo, con un problema financiero. Si se produce una crisis inmobiliaria en Norteamérica o en España,
eso repercute sobre la economía de todos, porque la economía está también globalizada. Entonces todas las cosas viajan rápido. Entonces el viajar rápido no siempre es llegar a buen destino. Cuando lo que viaja rápido es una pandemia, no es llegar a buen destino. Es hacer que la gente se enferme de a millones de personas. Y cuando se produce una crisis financiera en un país y eso altera el funcionamiento de la economía de todo el globo, porque es la economía global, eso es muy rápido, pero tampoco llegará a buen destino. Porque produce consecuencias que no se pueden manejar, que son imprevisibles. Bueno, entonces, así queda presentado el tema de la tecnología. Ustedes tienen para ver como material audiovisual el video Comprar, Tirar, Comprar, que ya lo habían visto, y además tienen algunos fragmentos de una película de Chaplin llamada Tiempos Modernos, en donde de manera humorística y cómica el personaje de Chaplin muestra cómo el ser humano puede terminar mecanizado cuando la máquina puede más que él. Entonces, en realidad es trágico, porque lo que muestra es un ser humano dominado por una máquina. Lo que pasa es que Chaplin tenía ese poder para hacer que eso que en realidad es una tragedia se vuelva cómico y uno lo mira y le causa gracia y se ríe. Pero en realidad él estaba mostrándolo para criticar eso que estaba pasando. Es muy interesante. Nosotros ahí pusimos unos fragmentos de la película Tiempos Modernos. También ustedes la pueden conseguir entera en las plataformas, pero por lo menos vean esos fragmentos para darse una idea del peligro de la mecanización de la vida que se produce por el desarrollo de la tecnología industrial. Bueno, cortamos acá. Nos quedan 2 clases, que son las del lunes y el jueves que viene, en los que seguiremos desarrollando este tema. Cualquier duda que tengan sobre las notas del primer parcial, que están en la plataforma, por lo menos hasta ayer a la noche estaban accesibles, me consultan por el foro privado, me mandan un mensaje y si todavía no saben la nota, pues además yo en una clase, al principio de una clase las leí todas las notas. Y era la clase que hice 3 días después o 2 días después del examen, o sea que también está grabado. Pero si tienen un problema en que no encuentran el PDF, bueno, me consultan personalmente y yo me puedo fijar a ver qué notas sacaron. Por ahora terminamos acá. Acuérdense que el 15 de diciembre es el final y es presencial. Y los que quieran tramitar la excepción a dar el examen final tienen que dirigirse al departamento de alumnos. Bueno, ahora dicho esto, los saludo, les agradezco que se hayan conectado y todavía tenemos 2 clases más la semana que viene para seguir estudiando estos temas. Buenas noches. Chao, profe. Chao, profe. Hasta la próxima. Chao, profe. Buenas noches.